Las fuerzas ucranianas han logrado retomar algunas posiciones defensivas cerca de Kiev. En tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó a Polonia para abordar la invasión rusa. Dijo que Rusia debería ser expulsada del G20. Conversamos de este tema junto al doctor en Historia de la Universidad Autónoma, investigador en Athena Lab, Jorge Guzmán. Jorge, gracias por el contacto. Hola, buenos días, Sebastián. Gusto saludarlo y compartir con ustedes algunas impresiones de lo que está ocurriendo en el conflicto en Europa del Este. Claro, eso es lo que quisiéramos, Jorge, poder dar un poco de contexto después de que se cumple un mes además del inicio de la invasión rusa. ¿Cuál es su evaluación de lo que está ocurriendo? ¿En qué momento del curso de la guerra nos encontramos? Bueno, entramos al segundo mes de conflicto y ninguno de los objetivos estratégicos del alto mando y del gobierno ruso se han cumplido, porque ninguna de las ciudades importantes ha sido tomada por las fuerzas rusas y todo indica que la resistencia ucraniana no solo ha sido más dura de lo que habían estimado al comienzo los que planificaron esto y lo ejecutaron, sino que además todo indica que las Fuerzas Armadas ucranianas no fueron sorprendidas en este caso como si lo fueron en el año 2014, y desde hace algún tiempo han estado recibiendo ayuda militar, no solamente en armamento, sino en entrenamiento por parte de países occidentales. Y eso explica cómo los defensores ucranianos se adaptaron rápidamente al modo de hacer la guerra ruso, que es una manera muy antigua, tipo siglo XX, con grandes ejércitos, con grandes divisiones de blindados. Y en el caso de la fuerza ucraniana, no es exactamente una guerra de guerrilla, pero sí de pequeños grupos de soldados liderados por gente con bastante competencia y con armamento moderno provisto por Occidente. Ajá, que en definitiva no solamente le ha encarecido la guerra a Rusia a un nivel insospechado, sino que todo indica que Rusia tiene cada vez menos posibilidades de ganar la guerra. Jorge, ¿por qué dice eso precisamente? ¿Por qué cree usted que Rusia hoy día tiene menos probabilidades de ganar la guerra a pesar del poderío, por ejemplo, que tiene en materia militar? Bueno, lo que ocurre es que, claro, es que antes del inicio de la invasión, en el papel, Rusia era una superpotencia en todos los ítems de la guerra propiamente tal, ¿cierto? Sí. Pero lo que hemos visto es que no solamente la calidad del material, sino que la calidad de los que deben dirigir la guerra ha quedado en evidencia que no era tal. Y lo que estamos viendo es que las pérdidas humanas para Rusia en este conflicto de apenas un mes son mucho mayores que las que pudo haber tenido durante casi una década de invasión en Afganistán, y eso se ha dicho varias veces. Pero ayer habían algunos cálculos en algunos medios de comunicación europeos que estimaban que los muertos del ejército ruso suman entre 10 y 15.000, pero si a eso usted le suma los prisioneros, por una parte, los heridos y luego los desaparecidos, usted se da cuenta que estamos llegando a niveles realmente muy grandes. O sea, si esta invasión partió con 150.000 soldados, ya tiene 30 o 40.000 menos en apenas un mes. Y eso es realmente un desastre. Y todo indica que esto va a continuar así, porque a propósito de las reuniones de ayer en Bruselas, ¿verdad? Usted anunciaba que a Rusia los países que integran el G20, en donde están incluso Argentina y Brasil, ¿verdad? Los países occidentales van a intentar expulsar a Rusia de ese foro de cooperación económica, en donde los aliados que le van quedando son China, vamos a ver, y la India, vamos a ver también. Entonces, lo que está ocurriendo es que se le está aplicando una especie de torniquete a la economía y a la política, a la diplomacia rusa, que en definitiva, sumado al costo creciente del esfuerzo bélico, van a terminar debilitando a Rusia de una manera que a mí me parece tremendamente peligrosa. ¿Por qué peligrosa, Jorge? Bueno, porque en Rusia el gobierno no es un gobierno democrático en el sentido que lo entendemos nosotros. Rusia, lo hemos dicho otras veces, es una democracia aún por hacer. En el mejor de los casos es una autocracia, otros dicen que es
que es una oligarquía, una oligocracia, etcétera. El gobierno ruso tiene un control completo de la sociedad, tanto así que fíjese usted que en Rusia está prohibido hablar de guerra, se tiene que decir operación militar. Los medios de comunicación más o menos independientes han ido cerrando. Periodistas como usted, que en algún momento tuvieron intención de contarle a la ciudadanía más o menos lo que estaba diciendo, tienen que abandonar sus puestos de trabajo. La Duma, el Parlamento, aprobó una ley que establece que la persona que dice que Rusia no está haciendo una operación, sino una invasión, se arriesga a 15 años de cárcel. Entonces, usted se da cuenta de que lo que está ocurriendo con Rusia, en la medida que se va estrechando el círculo sobre Rusia, y la operación militar, como ellos le llaman, en Ucrania, no da ningún resultado. Bueno, lo que pasa es que allí entonces la invención o la necesidad o el deseo de acudir a otros tipos de armamento, de otros sistemas de armas, se va aproximando. Y entre las cosas que ocurrieron, como usted sabe, ayer, en Bruselas, en la reunión de la OTAN y en la reunión del G7 también, sí. La Unión Europea lo había hecho antes, ¿verdad? Es que Rusia tiene que tener mucho cuidado en la manera en que escala este conflicto, porque claro, después de esta operación relámpago que no funciona, la estrategia rusa es la antigua, es decir, a bombardear ciudades y reducir la escombro, eso es la manera de hacer la guerra rusa. Pero en la medida que esto no funciona, claro, la tentación de usar otros tipos de armas, las químicas, las biológicas e incluso las nucleares. Y allí es donde Biden, el presidente Biden, que viajó a Bruselas precisamente para estar allí en estas dos reuniones tan importantes, le dejó establecido a Rusia que el uso de estas armas prohibidas va a tener una respuesta occidental contundente. O sea, en el fondo le va a decir que si ya estamos en la Tercera Guerra Mundial, de alguna manera ya lo estamos, ¿no le parece? Porque aquí hay muchos elementos de un conflicto de escala global. Bueno, eso va a ameritar una respuesta militar de Occidente, y eso ya es la catástrofe. Sí, Jorge, bueno, ese punto es interesante de entender bien cuál es la señal que está enviando. Estamos viendo ahí precisamente las imágenes. ¿Cuál es la señal que está enviando el mundo occidental, la Unión Europea y Estados Unidos con este encuentro? Sobre todo pensando en que además Joe Biden ahora va a Polonia, ¿no? Y se acerca, digamos, geográficamente al lugar de conflicto. Polonia tiene un rol bien relevante en todo esto también. Claro, Polonia es simbólico porque en muchos sentidos, porque, bueno, primero que nada es fronteriza con Ucrania, que es el país en conflicto, y con Bielorrusia, que es un país títere de Rusia. Pero además porque en el concepto que revela o que ilustra la invasión de Ucrania, el concepto de Putin, esto de reconstruir las fronteras del Imperio Ruso como estas eran antes de la revolución bolchevique de 1917, bueno, eso incorpora o incluye parte fundamental del territorio actual de Ucrania, incluido Varsovia. Además de los países bálticos, por supuesto, y además de parte de otros países que son fronterizos allí. Entonces, claro, se habla de una rusofobia y una serie de cosas. Bueno, si esto existía antes, porque los polacos son profundamente antirrusos, los que hemos estado en Polonia sabemos que una de las cosas que uno no debe tratar de hacer es decir alguna palabra rusa porque le van a contestar mal. Bueno, esto es instrumental, yo creo, para todo este movimiento rusófobo que hay en Europa del Este, no solamente en Polonia. Y bueno, el presidente Biden va a Polonia no solamente para asegurarle a Polonia que como parte y miembro de la OTAN está protegida, ¿verdad?, por el conjunto de la alianza, sino para decirle a Putin que bueno, que si el presidente es capaz de ir a la frontera, ¿por qué no hemos visto a Putin en Ucrania? ¿Se fija usted? ¿Por qué no lo hemos visto, salvo esta salida al estadio allí en donde se rodea de sus partidarios? No hemos visto a Putin fuera de Kremlin. Y Biden y el resto de los líderes occidentales, bueno, no tienen ningún problema de ir ahí al borde de la guerra. Jorge, yo creo que... Sí. Sí, ahora, en relación a lo que pueda hacer Polonia en particular, o lo que allí esté sucediendo y las señales políticas que se están dando, desde Rusia han denunciado que ahí hay movimiento de tropas norteamericanas también, ¿no? ¿Cómo se interpretan ese tipo de informaciones que llegan desde Rusia y qué podría significar desde el punto de vista de las decisiones militares que pueda tomar Rusia?
Bueno, entre las cosas que consiguió la invasión a Ucrania, la invasión rusa a Ucrania, es consolidar la unidad de la OTAN que venía siendo cuestionada. Recuerden ustedes esa famosa reunión en donde va Donald Trump a una cumbre de la OTAN y no quiere saludar a la señora Merkel. Y eso hablaba de la desunión, ¿no?, entre los socios de la OTAN, porque los norteamericanos venían de hace mucho tiempo pidiendo que se cumpliera el compromiso de destinar el 2% del PGB al gasto de defensa, y países como Alemania no lo habían hecho. Pero ahora la unidad, la consistencia de la alianza es total, y eso es uno de los efectos colaterales del mal cálculo de la invasión de Ucrania. Eso por una parte. Y enseguida, porque hay otras cosas muy importantes que tienen que ver en este ámbito, me refiero. Primero, que la OTAN acaba de crear 4 grupos de combate en la frontera, en el flanco oriental, como le dice el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, que entre otras cosas es un socialista noruego, o sea, no es un hombre de la derecha, un tipo rusófobo. Ajá. No, es un hombre muy moderado, es un tipo con una carrera política impecable. Bueno, se han creado 4 nuevos grupos de combate de alerta temprana, etcétera, en Polonia, en Eslovaquia, en Hungría, etcétera, que se suman a los que ya estaban en los países bálticos. Eso por una parte. Y en segundo lugar, yo ayer escuchaba una entrevista a un ex primer ministro finlandés que decía que, bueno, que si en los últimos años la opinión pública finlandesa, un país tremendamente educado, con una vocación pacifista que está más allá de cualquier cuestionamiento, ¿sí?, se había opuesto a que Finlandia, pidiera su admisión en la OTAN. Resulta que hoy día el 70% más o menos de la opinión pública está solicitando que Finlandia se haga su postulación a la OTAN. Y que esto no va a ocurrir del día para la noche, pero que en el curso de este año, porque hay un procedimiento parlamentario que se tiene que cumplir, Finlandia, que es un país limítrofe con Rusia, va a ser parte de la alianza. Entonces, si antes de la invasión una de las cosas que reclamaba Putin era esto de que la OTAN lo está rodeando, que lo está presionando, bueno, logró que un país que no tenía intención de intervenir en estas cosas, bueno, se transforme en el último... Claro. Miembro y eso significa que Rusia va a tener un flanco con la OTAN de más de 1.000 kilómetros, que no tenía antes del 24 de febrero. Entonces usted ve la magnitud del error de cálculo político, militar, geopolítico del gobierno de Putin. Esta es lo que dijo el mismo Stoltenberg ayer. Bueno, esto es la nueva normalidad. Ajá. Jorge, ahora en los pasos que se están dando militarmente por parte de Rusia y el control de distintas zonas bien relevantes, sobre todo en el flanco oriental de Ucrania. ¿Qué ha ocurrido respecto a Kiev en particular, que aparecía como uno de los objetivos militares también más importantes en la ofensiva que estaba desplegando Rusia? Bueno, los medios de comunicación, sobre todo británicos, hoy día, que son quizás los que están más representados, entre comillas, en los distintos lugares donde se está desarrollando el conflicto, decían que las fuerzas ucranianas habían hoy recuperado algunos sectores próximos a Kiev. Es decir, que la ofensiva rusa no solamente había sido detenida, sino que en este minuto el ejército ruso que había progresado desde la frontera con Bielorrusia hacia Kiev y que antes había tomado la central de Chernóbil, bueno, está retirándose. Hay mucha especulación respecto de la calidad del material, por supuesto, y de la cantidad de munición que tiene el ejército ruso. Hace unas 3-4 días circulaban en las redes sociales unas conversaciones de algunos soldados rusos, decían que se estaban rindiendo porque no tenían ropa para el invierno. Entonces, si el blindado en el cual usted está se quedó sin combustible, en medio de la noche del fin del invierno en esa región de Europa, le digo, hace mucho frío. Y si a eso usted le suma que no tiene ropa, entonces no tiene cómo mantener la ofensiva. Y eso es un poco lo que está ocurriendo. Y lo otro, creo que es importante que tengamos en cuenta, y yo creo que eso es un elemento que la diplomacia chilena no debería pasar por alto, es que el Tribunal Penal Internacional ya le abrió un expediente a Rusia
y que de a poco se van sabiendo los nombres de los responsables de, por ejemplo, el bombardeo sobre Mariupol, que hoy día se dice que en el caso de este albergue donde habían niños causó más de 300 muertos. Sí. Entonces, si usted recuerda lo que pasó con los responsables del bombardeo de Sarajevo, por ejemplo, de la matanza de Srebrenica del 95 en Bosnia, al final todos esos responsables, incluidos los líderes de la Yugoslavia, de Serbia en esa época, terminaron todos sentados en el banquillo de los acusados en La Haya, y algunos se suicidaron y otros van a cumplir cadena perpetua. Entonces imagínese usted que en 2-3 años tengamos una especie de juicio de Nuremberg, ¿verdad? Pero en este caso dedicado a Putin y a su oligarquía. Rusia sigue siendo una potencia nuclear, sigue siendo un miembro permanente del Consejo de Seguridad. Entonces, sí, claro. El efecto sobre el conjunto del sistema internacional es muy grave. Y aunque estemos lejos, afortunadamente muy lejos del conflicto, yo creo que este es un conflicto que nosotros tenemos que tener convenientemente caracterizado, porque nos va a afectar, no solamente en el comercio con Rusia, no seamos tan egoístas, que a nosotros lo único que nos toca es que, bueno, que no vamos a poder vender más vino y salmón. El problema es mucho más complicado, nos va a afectar de muchas maneras. El conflicto ya introdujo una serie de variables desestabilizadoras en el sistema financiero internacional. Ya hay mucha gente que empieza a decir que el próximo año vamos a tener una crisis de inflación. Entonces, creo que los chilenos tenemos que preocuparnos de esto, sobre todo la gente que está en el gobierno, yo creo la gente que tiene responsabilidades políticas, porque este conflicto, por su gravedad, por su potencial para extenderse a otros lugares, es algo que a nosotros debería interesarnos un poquito más. Sin duda. Jorge, muchas gracias por conversar con nosotros para seguir profundizando y poner más información respecto a lo que está ocurriendo allá en Ucrania. Gracias por el contacto. Muchas gracias, Sebastián. Buen día a todos.